Señor. Bueno, entonces comentamos ya sobre el teorema de Cauchy, ¿no? Donde dice cuando la integral es cero en un contorno cerrado, que es una curva con las características que les dije, ¿no? Que no tiene picos, que no se autointersecta y que es cerrada. Entonces, si esa curva define una región en el plano complejo, si nuestra función no tiene singularidades ahí, inmediatamente concluimos que la integral es cero. Entonces, eso fue lo que vimos. Profe, una preguntita. Sí. Esto, cuando usted dice que, bueno, no se puede aplicar la derivada de Cauchy o la regla de cociente, esto, usted hablaba sobre la parametrización general. ¿Esa es una constante o varía según el ejercicio? El de z igual a z sub 0 más el radio de Euler de I por el ángulo total. Ah, bueno. Entonces, esa parametrización varía, depende del ejercicio, sí, pero el resultado es independiente. ¿Qué quiere decir eso? Permítame aquí. Nosotros concluimos, luego de haber hecho esa parametrización que usted menciona, que si yo calculo la integral en un contorno que contenga el z sub 0 y una función de este tipo, concluimos que esto da 2pi por i. Entonces miren que el resultado es independiente tanto del z sub 0 como del radio que escojamos para la circunferencia. Entonces, para ver eso, si quiere, note este ejemplo que está aquí en el libro. Entonces, nosotros ya discutimos sobre esto. Piensen en este ejemplo 4.31. Dice, evalúe la integral de la función 1, bueno, de z sobre z menos 2 menos i alrededor de un contorno que contiene al punto 2 más i. Entonces, fíjese que el libro hace todas las cuentas, pero nosotros ya podemos usar este resultado que tengo aquí escrito. Vamos a hacerlo en una caja. Esto fue lo que concluimos antes. Y el libro pregunta por la siguiente integral. Una integral de 1 sobre z menos 2 menos i. Pero menos 2 menos i se puede escribir como z menos, abro paréntesis, 2 más i. Esta es la integral que plantea el libro organizando los términos. Y dice que alrededor de un contorno que contenga el punto 2 más i, exactamente. Entonces, ¿quién es z sub 0 en este caso? ¿Cuál es la singularidad de esta función? Pues la singularidad es 2 más i, porque si coloco z haciendo 2 más i, se indetermina el denominador aquí. Entonces, esta integral, en virtud del resultado que concluimos antes, que hice todo ese trabajo de parametrizar y hacer todas esas cuentas, esta integral va a dar 2pi por i. Bien, en virtud del resultado de la caja. No importa el punto z sub 0. Lo que importa es si la curva lo contiene o no. Da 2pi por i, y fíjense que ustedes pueden usar ese resultado ya, lo probamos en clase y ustedes no tienen que probarlo. Y fíjense que el libro hace todas las cuentas en ese ejercicio. Dice, mira, estaba sin dibujo. Que sí, interesante leerlo, sí. Dice, la función tiene un polo simple en ese punto, en z más 2i. Dice, integremos alrededor de un contorno que encierre ese punto, que ahí es donde nos piden, allá la integral de contorno. Dice, vamos a escoger un círculo gamma, bueno, centrado en ese punto y de radio ρ, esta letra griega. Yo usé la letra R, yo escogí en ρ.
Entonces parametrizan esta circunferencia. Centran el punto 2 más i con radio ρ. ¿Cuál es la parametrización? Miren aquí, z igual a z sub 0, en este caso 2 más i, más ρ, que es el radio, por a la y teta. Teta daría entre 0 y 2 pi. ¿Cuánto es la derivada de eso? Pues va a dar i por ρ, a la y teta por teta, lo mismo que hicimos antes. Se hacen las mismas cuentas, se simplifica y miren que llega a lo mismo, 2 pi por i. Bien. Entonces ustedes pueden usar el resultado y ahorrarse hacer todas estas cuentas. Ténganlo presente. Mira, aquí llega lo que nosotros ya hemos concluido hace rato. 2 pi por i. Entonces, ese resultado lo pueden usar. Listo. Miren miren este ejemplo. Un poco más desarrollado. Dice, evalúe la integral de contorno de la función z sobre z menos 1 por z más 2i. Bien. Entonces, ¿cómo uno hace este ejercicio usando lo anterior? A ver, tenemos dos ítems. Uno es que la evaluamos alrededor de un contorno que encierre a ambos puntos. ¿A qué punto refiere? A los puntos, a los polos de esa función. Tiene dos, z igual a 1, porque aquí se anula este primer factor, y z igual a menos 2i. Entonces un contorno que encierre los dos. Y la otra, la parte B del ejercicio dice, un contorno que encierre al menos 2i y que excluya el punto z igual a 1. Entonces, ¿cuál es la idea de hacer un ejercicio de estos? Vamos a ver aquí en la pizarra una idea más o menos. Sin embargo, si ustedes leyeron las notas que les envié para la clase del lunes, ahí está hecho ese ejemplo con todos los detalles. Pero fundamentalmente es esto mismo. La función es z sobre z menos 1 por z más 2i. Por dz. Entonces, fíjense, esta función no tiene la forma de las funciones que ya sabemos cuánto da la integral. O sea, de las funciones de la forma. Nosotros sabemos cuánto es la integral de las funciones de la forma 1 sobre z menos z sub 0. ¿Cierto? De estas funciones así sencillas sabemos cuánto da la integral. Sabemos que si el contorno contiene a z sub 0 da 2 pi por i, y que si no lo contiene da 0 por el teorema de Cauchy. Entonces tratemos de escribir esta función como la suma de dos funciones de estas. Entonces miren que si usamos fracciones parciales con esta función z sobre z menos 1 por z más 2i, esa función la podemos escribir como a, habría que encontrar el a, sobre el primer factor z menos 1 más b sobre el segundo factor que es z más 2i. La función que estamos integrando la podemos escribir así. Una fracción por cada factor que tiene en el denominador. Bien. Y por lo tanto, como la integral de área compleja lineal, esta integral sería igual a la integral de esta primera parte, la curva C, con respecto a z, más la integral de esta segunda parte con respecto a z. Entonces miren que ya estoy trasladando el problema a algo que yo conozco. Ahorita este a que está aquí es una constante, este b también. Entonces el a y el b pueden salir de la integral. Bien, entonces no hay ningún problema. Aquí me quedaría un 1, por aquí quedaría el a. Aquí me quedaría, digamos, una suma aquí. Aquí quedaría b, por aquí quedaría el 1. Bien, entonces si nosotros nos fijamos en el primer ítem de ese ejercicio, faltaría encontrar los valores de a y de b, ¿no? Hacer unas cuentas de intermedias. Pero el primer ítem dice que vamos a integrar esto en un contorno cerrado que contiene los dos polos. Entonces, ¿cuánto darían esas integrales? Entonces, miren, como este contorno contiene los dos polos, contiene al 1. Entonces, esta primera integral, en virtud de lo que concluimos antes, esa integral, ¿cuánto daría?
si el contorno contiene el 1. Entonces contiene una singularidad de esta función, entonces va a dar 2pi por i. 2pi por i. Por las mismas razones, exacto. Como estamos en una curva que contiene tanto al 1 como al menos 2i, eso es lo que dice el ítem A, podemos coger una circunferencia muy grande, ¿no? No hay ningún problema, de tal forma que tenga los dos puntos. Entonces el hecho es que esta de aquí también va a contener menos 2i y por lo tanto va a dar 2pi por i también. Entonces tomaríamos más b por 2pi por i. Esto para el ítem A de ese ejercicio. El ítem B, ¿qué dice? Si ustedes se fijan, dicen, ahorita hagamos la misma integral, pero en un contorno que contenga solamente al menos 2i y que excluya al 1. Entonces, en un caso de esos, ¿cuánto da esta integral? En el contorno que solamente tiene el menos 2i. Entonces, como solamente tiene el menos 2i y excluye al 1, esta primera integral que está aquí va a dar 0 por el teorema de Cauchy. Bien, porque esta función 1 sobre z menos 1 va a ser analítica en el interior de ese contorno, porque ese contorno no contiene el 1 y el 1 es el único problema que tiene esta función. Entonces daría 0 y 0 por A pues anula todo eso y esta daría por las mismas razones, como contiene el menos 2i que es un polo de esta función, daría 2pi por i. Entonces en el ítem B daría b por 2pi. Y ese es el análisis que uno tiene que hacer en este tipo de ejercicios. Bien, si ustedes quieren ver las cuentas es decir, ya prácticamente resolvimos el ejercicio, solo falta encontrar A y B, es decir, hacer fracciones parciales. Son cuentas básicas que ustedes las pueden ver aquí. Estas notas las escribí, pero no me quedo con letra bonita, ¿no? Pero bueno, lo importante es que creo que se entiende. Y aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, yo hice el plano cartesiano. Aquí ubiqué la primera singularidad, el z igual a 1, z igual a menos 2i. ¿Qué más hice? Bueno, aquí está, miren las cuentas de las fracciones parciales. Y aquí sí hallamos el valor de A y de B. Bien, aquí está el valor de A, es 1 menos 2i sobre 5. Está el valor de B, esta nota la envié ya, ¿no? Entonces quiere decir que esa función se puede escribir así. Bien, donde este numerito aquí, que no es un número muy bonito, es A, este es B. Y aquí separo, pues, como la había mencionado, y separo y aplico lo que les mencioné, pues, en la pizarra antes. Bien. Aquí digo, esta integral da 2pi por i, pues C contiene tal polo, etc. Entonces ustedes si quieren ver más detalles, revisan estas notas. Bien. Y ya entramos pues a ver otro teorema que nos ayuda a resolver integrales. Entonces, vamos en esta dirección ahorita. Bien. Entonces, para resumir lo que concluimos de esta primera sección, estos primeros minutos que hemos hablado aquí, es lo siguiente. Que voy a escribir un resultado en el que una parte del resultado les corresponde a ustedes probarlo, ¿no? Que fue el ejercicio que puse antes. El hecho es que la integral en un contorno que contiene z sub 0 de la función 1 sobre z menos z sub 0 por dz. Esta integral tiene dos valores posibles. Esto es igual. Entonces leémoslo aquí a la n, perdón. A la n fue el ejercicio que ustedes quedaron de resolver, ¿no? Entonces tenemos dos valores para esta integral. Va a dar 2pi por i. Se lo probé, lo probamos en clase. Si n es 1. Si n es 1. Y va a dar 0
Sí, esta segunda parte, esto que estoy escribiendo, que va a dar 0 si n es mayor que 1, que ya les di unas ideas. Esto es lo que les corresponde a ustedes. Pero entonces este resultado se tiene. Bien. Se tiene. Y es importante que lo tengan bien presente. De hecho, miremos a ver si este resultado está en el libro, pero en un caso más sencillo. Ustedes están, pero pueden seguir esta idea, fíjense. Vamos a ver si el libro lo hace, creo que sí. Mire que el libro, en el ejemplo 4.30, prueba que la integral de 1 sobre z a la n es 0. Bien, si n es mayor que 1. Y miren cómo lo prueba. Entonces toma la parametrización de una circunferencia, pero en este caso z sub 0 es 0, entonces sería una circunferencia centrada en el origen. La parametriza de esta forma. Bien. Ustedes replican las mismas cuentas, pero en lugar de parametrizarla así, le colocan aquí z es igual a z sub 0 más esto. Lo que les decía antes, ¿no? Y replican estas ideas. Ahí pueden concluir que esa integral va a dar 0. De hecho, en el conjunto de actividades también se pide probar eso que les dejé de ejercicio. Bien. Profe, una Ahorita sí vamos a pregunta. hablar. Es que me Sí. confundo que en esta teorema de coaching, uno utiliza la integral cerrada y la otra utiliza la integral de contorno. Es decir, uno puede aplicar lo mismo, la parametrización y todo, tener en cuenta todo, sin mirar si la integral es cerrada o es de contorno. Lo importante es analizar la integral y mirar si cumple con los requisitos, ¿no? O porque es que veo que tiene integral cerrada y otro no, entonces me confundo. Bueno, entonces, lo que usted dice, el último es verdad. O sea, uno mira si cumple con la hipótesis o no. Si usted no le plantea una integral, este resultado ya es una herramienta de la que podemos disponer, ¿no? Uno mira si el contorno contiene o no el polo, etc. Puede usar teorema de Cauchy o no. La integral cerrada, profe, quiere decir que sí la contiene y entonces uno ya puede ir descartando, ¿sí? Y la cuando es... Bueno, nosotros estamos haciendo integrales sobre contornos cerrados. Todos los contornos que estamos tratando aquí son contornos que puede pensarlos como una circunferencia, cerrados. Pero me parece que usted dice que una integral cerrada y otra ¿cuál? Que Ojo. cuando la integral, cuando aparece la integral, la expresión la integral con contorno, con la C, y la integral cuando es cerrada, así cuando tiene la bolita, así, la circulito. Ah, esta cosita aquí. Ajá, cuando aparece sin eso y con eso. Ah, ya, ya. Me Bueno, en el confundo. libro es la misma, quiere decir la misma cosa, sino que esta es una Ah, notación adicional esta notación aquí es para reforzar la idea de que recuerde que este contorno es cerrado. ya, es la... Pero, pero es lo mismo. Sin embargo, el libro Ok. no hace mucho, bueno, y el libro aquí lo usa esa notación. Bueno, usted se fijó en ese detalle, está bien. Eso es una notación, claro, todas están así, ¿no? Cuando dan la Exacto. definición del teorema de Cauchy, no tiene... Sí, mire. Ah, ¿sí? Ah, entonces, ay, sí. Pero entonces sí, esa es una buena observación. Entonces, eh, nosotros podemos colocar esta notación extra para reforzar. Yo lo estoy aclarando todo el tiempo, ¿no? Estoy diciendo esto es un contorno cerrado que contiene el origen, pero no usaba esta notación, pero si queremos seguir la notación del libro, y está bien que las escribamos de ahora en adelante. Bien. Porque, Dale. porque si nosotros, por ejemplo, los primeros ejemplos que hicimos, no teníamos contornos cerrados, sino que, por ejemplo, creo que el primer ejemplo que se hizo era como una forma de L, era un contorno así. Entonces, en este caso, la integral no llevaría a esta bolita, porque no es cerrado, ¿no? Sí.
para reforzar esa idea. Ah, sí. Pero bien, buena observación ahí porque esto no lo había notado yo en la anotación, pues no les había dicho. Entonces veamos el conjunto de actividades. ¿Qué ejercicios ya se pueden hacer antes de ver el teorema de Cauchy, de integral de Cauchy? Ustedes tienen que, o sea, es bueno que ustedes vayan mirando el conjunto de actividades, ese documento y los ejercicios que puedan hacer, ir haciéndolos. Pues vamos a mirar aquí. Mire, en la actividad 3, pues este ejercicio 2 es para, mire que aquí se usa una notación equivocada ahorita a propósito, porque menciona aquí la compañera Gladys, porque se coloca esta notación con una integral como si el contorno fuera cerrado. Pero miren que el ítem A dice que la línea recta que va de 2 a 2 sí. Entonces esto no es un contorno cerrado, ¿no? Pero bueno, ustedes pueden parametrizar este segmento, esta línea recta y hacer esta integral. Aquí sí nos toca, de hecho, hacer más cuentas porque como el contorno no es cerrado, no podemos recurrir a esos resultados de que hablamos ahorita. Porque si el contorno fuese cerrado, ninguno de los tres contornos es cerrado, si ustedes se fijan. Si el contorno fuese cerrado, podríamos decir que esa integral inmediatamente es cero. ¿Bien? Independientemente del contorno. Porque esta función z cuadrado más 3z no tiene singularidades, es una función polinomial, pues. Entonces, es analítica en todo el plano complejo. Por lo tanto, por el teorema de Cauchy daría cero. Pero mire que aquí los caminos que se escogen no son cerrados. ¿Bien? Ahí toca parametrizar. Y el ítem C, profe, que dice el círculo, valor absoluto de Z, ¿no? Sí, pero fíjese que dice que nos acerquemos desde el punto 2 a 2i sobre este círculo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Piensen en este. Aquí está el eje imaginario, eje real. Hagamos un círculo de radio 2 por aquí. Como dice ahí, módulo de z igual 2. Sería un círculo de radio 2, S. Entonces, fíjense que ese círculo pasa por aquí, por este punto, que es 2, y pasa por ese punto que es 2i. Entonces, lo que dice ese ítem C es que recorra en este sentido, pero solo esta parte del círculo. Se venga por este camino, pero solo este pedazo, de 2 a 2i. Entonces no es un contorno cerrado. ¿Ya? ¿Cómo se podría hacer este ejercicio parametrizando estos puntos? Podríamos hacer así, parametrizar la parte real y la parte imaginaria de todos los puntos que están ahí. Todos los puntos de esa curva. ¿Cómo sería la parametrización? Bueno, X sería, como usar coordenadas polares, X sería 2, que es el radio de esa circunferencia, coseno de t. A 2 seno de t. ¿Y de dónde a dónde tendría que variar t para parametrizar ese pequeño cuarto de circunferencia? Entonces, este tendría que variar desde 0 a pi medios. Profe, ¿ya no sería 2i seno de t? No, porque ya es la parte Profe. imaginaria. La parte Ah, imaginaria es solo el número, no la parte, no el i.
Listo. Listo, profe. Entonces este sería 3/2 pi. ¿Cómo haría esa integral? Esto ya tiene que ver con las primeras clases, ¿no? Cuando uno tiene que parametrizar y todo eso, hace una integral de línea. Entonces recuerden, tendríamos que hallar la parte real e imaginaria de esa función y realizar la siguiente integral. U por dx menos b por dy más i integral de b por dx más u por dy. Bien, entonces tenía que encontrar la parte real e imaginaria de esa función y hacer esa integral de línea, que a la final con esta parametrización ustedes la transforman en una integral de 0 a pi medios. Bien. Donde está u tendrá que depender de x, alguna función que depende de x y de y. Entonces, donde está x sustituye 2 coseno de teta, donde está y sustituye 2 seno de teta. Y estos diferenciales, noto que aquí tenemos diferenciales distintos, de x y de y. Entonces ustedes lo despejan de aquí. Por ejemplo, ustedes saben que la derivada de u con la derivada de x con respecto a t, en este caso sería la derivada del coseno es menos seno, entonces sería menos 2 seno de t. Por lo tanto, de x es igual a menos 2 seno de t por dt. Ese dt que está yendo lo paso a multiplicar. Entonces, ustedes empiezan a hacer todas esas sustituciones. Sí salen unas cuantas larguitas ahí. Pero bueno, se puede, ¿no? Más. De x sería menos 2 seno de t por dt. Entonces, donde ustedes vean un dx, aquí lo sustituyen por eso. Donde vean un dy, lo van a sustituir por 2 coseno de t por dt. Y aquí se concluye eso. Entonces, aparecen unas integrales de funciones seno y coseno. Por algunas la tendrán que hacer por sustitución. Pero bueno, eso sería así, ¿no? Pero bueno, vamos a los ejercicios que yo quería comentarles que pueden hacer con el nuevo tema. La integral de 1 sobre z de z. Esta se puede hacer, prácticamente ya la hice en clase. Hice una más general, 1 sobre z menos z sub 0. Entonces ustedes pueden decir que esto da cualquier contorno que contenga el origen. Si contiene el origen, da 2 pi por i. Si no contiene el origen, da 0 por el teorema de Cauchy. Entonces el 3 no hay problema. Esta es la que se pidió hacer como ejercicio. No he dicho, como la que pidió hacer como ejercicio fue esta. O sea, esta primera parte, cuando n es 1, ya la probamos. Cuando n es distinto de 1, da 0. Esta es la que se pidió probar. Que en el libro hay una idea también. Esto es teorema integral de Cauchy o el resultado. Depende. Si el contorno contiene el punto 4, da 2 pi por i. Si no lo contiene, da 0 por el teorema de Cauchy porque sería analítico. El 5, pues dice enuncia y demuestra el teorema de Cauchy. Eso no es necesario hacerlo. El 6, usar fracciones parciales. Semejante al ejemplo que está en las notas que les envié escritas a mano. Fracciones parciales y analizar. ¿Analizar qué? Por ejemplo, si la circunferencia tiene radio 1, contiene ¿qué singularidad? Contiene la singularidad de este factor aquí. Porque esta función se determina en un medio. Entonces ahí analizar. Si el círculo tiene, si la circunferencia, si el contorno de una circunferencia de radio 3, contiene los dos polos de esa función. Entonces analizar ahí. Aquí es lo mismo, hacer fracciones parciales, pero entonces tendríamos en este caso 3 fracciones, saldrían. Una por cada factor que tenemos en el denominador. Y nuevamente hacer el mismo análisis. Si el contorno es de radio 3, ¿qué singularidades tendría? Tendría al 1, al menos 2, al 2, perdón. Tendría al menos 1 y al 2. Entonces, de acuerdo a eso, analizar. Si el contorno es de radio 5, centrado en el origen, contendría todas las singularidades de esta función. Entonces,
cuando haga fracciones parciales. Eso al final daría 2pi por i multiplicado por a más b más c. El a y el b y el c es el que resulta de las fracciones parciales. ¿Por qué 2pi por i? Porque todas las integrales darían 2pi por i en este caso. Y o sea, hasta el 8, hasta el 7 se puede hacer. El 8 corresponde al teorema integral de Cauchy, que es el que vamos a ver a continuación. Bien, una idea más o menos de lo que se hace en el teorema. Y ya con esto pasaríamos a la sección, a la actividad 4, que es continua integral, ¿no? Miren que este ejercicio 9 es muy sencillo, porque noten que la función exponencial de z es una función analítica. Se puede evaluar en cualquier número complejo. Entonces es una función analítica en todo el plano complejo. Y si yo la integro en un contorno cerrado, por el teorema de Cauchy, la integral da 0. Bien. Entonces aquí solamente decir eso. No hay que hacer cuentas. La función coseno de z. Creo que esto lo probaron ustedes. No sé si en un parcial, bueno, en algunos de los parciales coloqué probar que esta función analítica. Es decir, encontrar la parte real e imaginaria y verificar las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces, coseno de z está definida para cualquier número complejo. Es analítica en todo el plano complejo. Si la integro en un contorno cerrado, por el teorema de Cauchy da 0. Lo mismo para esta función z a la n. La función analítica en todo el plano complejo, siempre y cuando n sea un número positivo, ¿no? Porque si n es menos 1, ya vimos que esa integral daría 1 sobre, perdón, si n es menos 1, estaríamos integrando la función 1 sobre z, y ahí tendríamos que analizar si el contorno contiene el 0 o no, porque si contiene el 0 daría 2pi por i. Entonces aquí, este resultado es válido para todo n mayor que 0, que ahí la función sería analítica, no tendría ninguna singularidad, y por el teorema de Cauchy da 0. Entonces este ejercicio 9 es solo observar eso, no hay problema. Y la actividad 4 corresponden a ejercicios sobre el teorema de integral de Cauchy, que es el siguiente teorema. Entonces vamos aquí a la pizarra para dar una introducción a eso. Entonces fundamentalmente lo que dice ese teorema, creo que está bien que vamos hasta por aquí y resuelvan esos ejercicios y dejemos el teorema integral de Cauchy para el lunes, que tenemos más tiempo. Bien, ya hoy yo creo que la clase fue un poco rápida hoy, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, un poquito. Sí, es bueno Sí, observar. señor. Listo. Y ve que uno puede ir rápido cuando, si uno quiere ir rápido, puede ir rápido, ¿no? Pero bueno, la idea mía no es ir tan rápido. Tenemos tiempo, vamos bien. Una observación es que según el contenido programático tenemos que hacer quiz. Bien, la otra semana. Entonces hay quiz el lunes. Bien, si ustedes han fijado en contenido programático, tenemos quiz programado ya. Eso está programado de comienzo del semestre. Profe, Mejor dicho, ¿puede está programado. ¿Cómo? de la actividad 3? Entonces, podemos pensar que es sobre la actividad 3, exacto. Es decir, especialmente integral de funciones de variable compleja usando el teorema de Cauchy o parametrizando la curva. Bien, puede ser un ejercicio de uno de esos dos temas. Es decir, fácilmente el parcial podría ser, el quiz. Es una pregunta, ¿no? La idea no es complicarnos con evaluaciones ni nada de eso, ¿no? Una pregunta sencilla para cumplir el contenido programático, ¿no? Entonces podría ser algo así. A ver. Puede ser una integral, pero mucho más sencilla, ¿no? Porque es que esta z al cuadrado más 3z, solamente yendo la parte real e imaginaria, se demora uno bastante.
una integral de esta, pero más sencilla, en un segmento de recta o en un, sí, en algo así, una recta. Podría ser uno de esos o uno de estos de aquí. Uno así, en el que apliquen fracciones parciales, analicen los contornos y usen el resultado que vimos hoy. Bien, 30 minutos a un quiz de esos. Bien. Un ejemplo como este lo pueden ver aquí en estas notas. Recuerden que aquí hay un ejemplo muy bien hecho. Bueno, no escrito bonito, pero sí se entiende. Bien, y voy a ofrecer monitorías el viernes para que revisen estas notas, estudien esos dos temas que les he dicho y el viernes me pregunten cualquier duda. ¿El viernes a qué hora es? Podría ser, pues yo les escribo el horario en el grupo. Listo, les voy a dar varias opciones para que ustedes, una puede ser una hora en la mañana y otra en la tarde, para los que no Listo, puedan. Es eso. Bueno, entonces ahorita les escribo esa información. Vale, profe, muchas gracias. Y el teorema integral de Cauchy, aquí solamente para aprovechar estos 2 minutos que tenemos. Lo que dice es lo siguiente. A ver, nosotros obtuvimos un resultado que dice que la integral en un contorno cerrado es 0 si no existe ninguna singularidad de las funciones dentro de ese contorno. O sea, mi función aquí no tiene ninguna singularidad. Entonces, el teorema integral de Cauchy va en el siguiente sentido. ¿Qué pasa si hay solo una singularidad? Unita. ¿Cuánto daría la integral? Entonces, el teorema se plantea así. Dice la integral, un contorno cerrado, ¿no?, de la siguiente función, f de z, sobre z menos z sub 0 por dz es igual a, donde este contorno contiene este z sub 0. Pero el teorema es claro, dice, la función f, la parte que está en el numerador, esta función no es indetermina en z sub 0, es analítica, de hecho, en la región que encierra la curva c. Eso es para decir que toda la función completa a la que estamos integrando es una forma de decir, esa función solamente tiene un polo aquí en la región que encierra la curva c. Si solamente tiene un polo, que se expresa así, entonces esa integral va a dar 2pi por i, 2pi por i, por la función de arriba, el numerador de toda la función que estoy integrando, el numerador que es f, evaluado en z sub 0. Entonces esto es lo que dice fundamentalmente el teorema integral de Cauchy. Pero entonces, para no sobrecargarlos con mucho tema hoy, esto lo vemos ya el lunes. ¿Listo? Y vemos cómo se prueba esto. Bien. Entonces enseguida les escribo la información en el grupo. El quiz. Vale, profe. Bueno, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta Gracias. luego, profe, muchas gracias. Vale, profe, hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Bueno, estén bien. Listo. Gracias, profe.